todos los hermanos que han llegado en esta tarde y los hermanos que están ahí en las redes. Dios les bendiga a cada uno que nos está acompañando en este día. Hacemos una oración, damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias poder estar con nuestros hermanos aquí en tu casa y los hermanos allí en los distintos lugares, aquellos que están acompañándonos en las redes. Señor, que tú bendiga cada vida, cada uno de los hermanos. Señor, que tú nos estés guiando, nos estés ayudando y dando luz para seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí en esta tarde. Bueno, clase pasada, no sé si estuvieron todos, pero bueno, estamos viendo hermenéutica en la regla cuarta. ¿Se acuerda alguno? Medio difícil, ¿no? Estamos jodidos con la memoria. Bueno, estamos buscando y tenemos que considerar el objeto y el designio, que un texto o una palabra, cuando se nos presenta con dificultad, a veces en algún libro, a veces en algún versículo, tenemos que buscar eso, qué es lo que el escritor quiso decir, o el propósito o la intención del escritor de esos versículos, o a quién estaba dirigido. Eso es buscar el objeto, el designio, ¿no? Dice que hay que leer el texto con suma atención. Hay que leer con las comas, los puntos, y si es necesario leerlo hasta 2 y 3 veces para comprender antes, ¿no? Y mucho más si va a marcar una doctrina a través de una palabra, de un texto, ¿sí? Hemos visto algunos ejemplos y vamos a ver otros 2 ejemplos y luego ya vamos a pasar a la regla quinta. Creo que los hermanos ya tienen el material, ya tienen un cuestionario de hermenéutica. Y le doy otra noticia, queda 2 o 3 hojas y ya viene otro cuestionario. Así que a ponerse las pilas, como se decía antes, a contestar los cuestionarios. Y bueno, a fin de año se les dará los diplomas de aquellos que aprueben las materias, ¿no? Siempre le digo a los que están acá que pregunten antes si tienen alguna duda con alguna pregunta en el cuestionario. Nos pregunta antes. Usted tiene la oportunidad de ver al pastor Sergio, de verme a mí, y en las iglesias, entonces nos puede preguntar antes. Si tiene duda, no conteste, nos puede preguntar sobre esa pregunta, ¿no? Bueno, los que están en las redes, yo no manejo las redes, pero si el pastor está en las redes continuamente, le puede hacer también su pregunta a él, al pastor Sergio, a través de las redes, y él le va a estar ayudando antes de contestar, o si tiene alguna duda. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Ya estábamos viendo algunos ejemplos, nos quedan 2 por ver, y quiero que leamos primera de San Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, donde estamos viendo los designios, los objetos, y por qué no marcar alguna doctrina a veces con alguna palabra, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, este versículo, ahí escribió el apóstol Juan en su primera carta. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol? Que ningún cristiano, que ningún hijo de Dios puede pecar. Si leemos el texto así como está, parece que dice eso, pero no está diciendo de esa manera. Tenemos que buscar el objeto, el designio, tenemos que buscar el propósito, la intención, por qué el apóstol escribía de esta manera, ¿no? Y alguno toma esto y piensa que no va a pecar más, porque bueno, Dios está con nosotros, porque un día conocimos al Señor y que no hay pecado en nosotros. Bueno, de ninguna manera. Mientras estamos acá, somos débiles, ninguno está libre de caer, de pecar. Esto es cerrado de decir que ningún hijo de Dios. Lo que hace el hijo de Dios aborrece el pecado, se aleja del pecado,
como hoy hablaba el pastor en la clase anterior, comprende por qué no peca, porque desagrada a Dios, porque va en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que Dios le está mirando en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, y no como hacen algunos hermanos, se esconden del pastor, de la iglesia, de los hermanos. No tiene nada que ver esto, ¿no? Sino el apóstol no está diciendo esto, sino que él, si usted lee toda la carta o todo el capítulo, él está previniendo porque había algunos creyentes allá en esos tiempos apostólicos que no le interesaba y no se sujetaba a ninguna de estas reglas. Por eso él en el versículo 8, el versículo 10, el siguiente, dice: en esto manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí estaban los hijos de Dios que aborrecen el pecado y estaban los hijos del diablo, contrario a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Buscamos el designio, buscamos allá y vamos a encontrar que no era que estaba diciendo que no, nosotros no pecamos más o que ya somos inmunes, sino que él estaba diciendo que nos tenemos que cuidar. Él estaba dando una advertencia hacia aquella clase de cristiano que él no se quería sujetar, que no entendía esto, que a ellos no les interesaba, que ya aceptaron. Vio como hay hoy una doctrina que dice salvo, siempre salvo. Una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón, que siempre va a ir al cielo, haga lo que haga, conforme haga, ya Dios lo ama, Dios lo perdonó y va a ir al cielo, no importa. Sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa a nosotros, que la salvación se pierde, que debemos cuidar la salvación, porque algunos está con esa idea, ¿no? Aceptó a Cristo y ya está. Y piensa que no se va a perder más. No había esto en aquellos tiempos ya, por eso el apóstol acá está diciendo: no, tengan cuidado, debemos cuidarnos, el que es de Dios se aleja del pecado, aborrece el pecado, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande. No, veníamos algunos que habían sido escogidos por Dios, como Saúl. Sin embargo, Saúl se perdió, se suicidó, se quitó la vida, no va a estar en el reino de los cielos. Judas, escogido por el Señor, cerca del Señor. Algunos dicen ya estaba predestinado, él ya estaba marcado. Sin embargo, el Señor le dio muchas oportunidades a Judas para que se arrepienta y él no comprendió la palabra. Y cuando entendió ya era tarde, ¿no? Ya había vendido al Señor, quiso remediar, pero ya estaba perdido, ¿no? El Señor era el tesorero del Señor, uno de los de más confianza. El Señor le dio autoridad para reprender demonios, para sanar enfermos. Y sin embargo, Judas, ¿usted cree que va a estar en el cielo? Tampoco, se suicidó, se perdió. Así que no crea esa enseñanza errada que anda por ahí. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Y lo que hace el Hijo de Dios, si cae, si tropieza, se reconoce, habla con sus pastores, con los siervos de Dios, se humilla. Si es necesario, tiene que enfrentar alguna doctrina, alguna disciplina, por algún tiempo. Bueno, según cada iglesia, cada pastor, cada ministerio, se arrepiente, se humilla. Eso hace un hijo de Dios. Pero acá el apóstol Juan no estaba diciendo que no vamos a pecar, sino él estaba diciendo que tenemos, si lee los versículos, que tenemos que cuidarnos de aquellos hijos del diablo, aquellos que hacen pecado. Los hijos de Dios no hacen pecado, cada uno se ocupa de las obras de su Padre. Juan afirma que los nacidos de Dios tienen repugnancia al pecado, que no practican el pecado, ¿no? Como lo hacían aquellos hijos del pecado, hijos del diablo, como dice él. Mire qué dice ahí nomás en la carta capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Que hay una doctrina, que hay una enseñanza y que la tenemos que guardar, esos mandamientos. Ya sabemos que los mandamientos de la ley, lo vimos en clases anteriores, nadie lo pudo guardar, por eso vino Cristo. No estaba hablando de esos mandamientos, estaba hablando de las reglas de la iglesia, de eso que tiene cada institución, que tenemos que guardar y agradar a Dios. Es por agradar a Dios. Como recién explicaba el pastor, no es por agradar a un pastor, a un ministerio, a una iglesia,
sino que aquel que comprende la palabra se aleja del pecado porque sabe que ofende a Dios, porque sabe que hay un Dios que lo está mirando en todo momento, en todo lugar, ¿no? Que también miran los chips de celular, también mira las computadoras. Dios conoce todo eso que hoy manejamos, que algunos se cree que puede engañar. Bueno, a Dios no le podemos engañar. Por eso nosotros nos alejamos, aborrecemos el pecado, no practicamos el pecado. Seguramente por nuestra naturaleza humana el hombre tiene indicio a pecar y a veces quizás podamos caer. Lo importante es poder reconocernos, arrepentirnos, humillarnos y volvernos a Dios. ¿Sí? ¿Está claro ese versículo? Vamos a ver otro caso que a veces es contradictorio también, ¿no? El libro de Gálatas, capítulo 4, ahí vamos a ver también una enseñanza del apóstol Pablo, Gálatas, capítulo 4, versículo 10 y 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, el apóstol renegaba aquí contra aquellos que guardaban la fiesta judaica, que guardaban todavía las ceremonias de los judíos, que guardaban el sábado, guardaban toda la fiesta. Aquellos que ya estaban convertidos, ya conocían al Señor y Él le había enseñado muchas veces. Si usted lee acá, Él le dice, aléjense de esos viejos rudimentos, aléjense de esas cosas, ¿no? Y acá el apóstol le dice, allá parece que perdí el tiempo con ustedes. Ya estaba medio enojado, parece, ¿no? Ya parece, ya me cansé de decir, parece que en vano digo, ¿no? Decía el apóstol, que se alejen. Y vamos a ver ahora en Romanos, donde él a ciertos cristianos le dice que todavía guarden allá un poquito, que no pasa nada. Pero vamos a ver por qué. Romanos. Entonces usted si quiere entender un texto, quiere entender la palabra, tiene que buscar estos objetos, estos designios, del cual habla la palabra de Dios. Romanos 14, 14, versículo 5, hace una diferencia. Si quiere vamos a leer el primero, así se entiende. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual. Cada uno de plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. No, aquí el apóstol, bueno, yo digo a aquellos débiles que se van convirtiendo de a poco. Dice, hay en todas las iglesias hay de esto, ¿no? Y nos falta alguno que le agarre y le dice, no, vos tenés que dejar esto, tenés que dejar estas cosas, esto ofende a Dios, esto no es de la iglesia. Bueno, eso había ya en los tiempos de Pablo, allá en Roma. Él le decía, déjelo el que come, porque bueno, allá estaba la costumbre, ¿no? de comer carne. Algunos comían carne, otros no, otros se apartaban solo con legumbre. Y bueno, esa diferencia había entre los hermanos. Y él decía, no importa, si aquel come, déjalo que coma. Parecía como que estaba apoyando lo que él decía en contra de lo de Gálatas, ¿no? Sino que él lo que estaba diciendo acá es que hay que tener paciencia con los más débiles. Eso estaba diciendo. Él no se estaba contradiciendo, él no estaba apoyando las costumbres judaicas, la costumbre judía, sino que él estaba diciendo que hay que tener más paciencia quizás con el nuevo, con el que recién se está convirtiendo, con el que recién se está viniendo a la iglesia. Es diferente con los más antiguos, con los que ya conocen la palabra, con los que hace años están en la iglesia. Como hoy decía el hermano, ¿no? Se enojan con el pastor, sale y se va al mundo. ¿Qué había en su corazón entonces, no? Había en su corazón, estaba amando la pintura, estaba amando el pantalón, estaba amando el aro, ¿no? Eso amaba en su corazón y esperó un momento, una oportunidad
para desparramarse, para caer, ¿no? Y eso había ya en los corazones de los romanos también. Por eso Pablo le escribe esta carta y le dice, tengan paciencia con los más nuevitos, ya Dios va a hacer la obra. Por eso le dejaba decir, el que no quiere comer, que no coma. Si no quiere allá, él quiere guardar todavía algunas cosas, porque traemos algunas cosas del mundo, traemos costumbres del mundo, traemos palabras del mundo, y que a veces se escapa algún nuevito en una iglesia y el más antiguo se escandaliza, ¿no? Y salta por allá y ya le adoctrina también y ya. Ahí el apóstol lo que no estaba apoyando. En Gálatas él estaba en contra de esas que guardaban los días, los sábados, que guardaban la fiesta judaica, la comida también. Bueno, aquí él no está en contra, lo que él está diciendo es que hay que tener un poquito de más paciencia con lo más nuevo, con los más niños, ¿no? Porque él dice allá en otra de sus cartas que a los niños que le daba primero no le daba vianda, no le daba comida, sino que dice que le daba leche primero. Porque era lo que iba a aguantar, lo que iban a aguantar ellos. Entonces no le daba la comida fuerte, no le daba ya el guiso de lenteja o el locro, le daba ya lo que iba a sustentar porque eran niños espirituales, por eso, ¿no? Entonces acá usted va a encontrar esos versículos y tenemos que buscar el objeto de la carta a los Gálatas era el contrarrestar las doctrinas de aquellos falsos maestros que había allá y que enseñaban que también para la salvación tenían que guardar algo de las fiestas judías. Ese era el objeto allá de la carta de los Gálatas, no de ninguna manera que ellos tenían que hacer otro. Y el designio que llega acá a los romanos era de que se llegase a sí mismo parecer para que cesaran las discordias y se estableciera la paz entre ellos, que no hubiera discusiones, porque el otro criticaba al más viejo, porque el otro decía aquel es judío también, y mira cómo dejó las costumbres, cómo dejó las cosas, parece no judío. Y el nuevito y el que era judío, que ya estaba más experimentado en la fe, él le decía, no, ustedes están errados, ustedes tienen que dejar esas cosas si quieren ir al cielo. Entonces siempre había diferencia, siempre había discusiones, y el objeto acá, el designio de la carta del apóstol Pablo es que hubiera paz, que hubiera tranquilidad entre el pueblo, ¿no? Más dentro de la iglesia tiene que haber paz, tiene que reinar la paz, tiene que reinar el gozo. A veces tenemos que tener más paciencia con los nuevos, porque vienen con otro pensamiento, porque vienen con otras costumbres, porque traen cosas del mundo, a diferencia de otros que quizás se crió en la iglesia, o nació en la iglesia, o conoce la palabra desde la cuna, su papá fue a la iglesia siempre, y conoce la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay que tener paciencia uno con otro. Eso no se contradecía, la Biblia ya lo hemos visto que no se contradice en ninguna enseñanza, ninguna doctrina, mucho menos ninguna palabra. Sí, se entendió aquí la regla cuarta, los hermanos entendieron. Hay que buscar un objeto, un designio, cuando usted estudia una palabra, cuando quiere plantear algo, busque a veces detenidamente, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol? ¿A quién le escribió esa carta a los romanos? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? ¿En qué año estaba sucediendo eso? Entonces usted va a comprender, va a tener luz. Lo que pasa es que para la palabra hay que dedicarle tiempo. Y lo que pasa a veces es que los predicadores o el que quiere enseñar agarra medio apurada la palabra y entonces lee ese versículo como leíamos de Juan y decía ninguno de nosotros puede pecar, nosotros no pecamos. No, nosotros no hay ninguno. ¿Cuándo vamos a ser hallados perfectos? Cuando entremos en el reino de los cielos. Ahí es porque fuimos hallados perfectos. Mientras estamos acá seguramente vamos a tener errores, seguramente vamos a tener tropiezos, seguramente el enemigo va a querer hacernos caer. Pero y si caemos, nos reconocemos, nos humillamos, nos volvemos a Dios. Es la única manera, ¿sí? No se crea eso de que vaya al cielo igual ocultando pecado, no va a ir al cielo de ninguna manera, porque a Dios no le agrada eso. Hay que sacar a luz, hay que reconocerse, humillarse, pedir perdón, es la única manera. No esa doctrina falsa de que todos van al cielo de ninguna manera, hermano. Hay que cuidar la salvación y no tomar un texto así a la apurada, a las corridas, porque caemos en esos errores. Yo a veces digo que aquellos hombres quizás no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos de tener un maestro de la palabra, que nos enseñe la palabra, que nos enseñe cómo buscar, cómo entender, que nos explique por qué.
No, eso no lo tienen todos, como él mismo decía en la clase anterior. No, no todos lo tienen, entonces nosotros tenemos que aprovechar. Usted que está escuchando, aproveche, puede sacarse las dudas, puede preguntar por qué, dónde dice, acláreme según la palabra, qué dice acá, qué dice allá. Hoy hay tantas doctrinas y tantas cosas cerradas que a medida que vamos avanzando en estas materias vamos a ir conociendo también. Dios les bendiga. La regla cuarta: considerar el objeto, el designio, el tiempo, el propósito, qué era lo que el escritor, lo que el autor quería decir, y va a ver que se va a aclarar muchas cosas con tiempo, con dedicación. ¿Sí? No sé si soy yo o es la pila, el micrófono. Vamos a la regla quinta: consultar los paralelos. Bueno, siempre dijimos que tiene que tener una buena concordancia, un buen diccionario. Si usted quiere aprender, estudiar la palabra de Dios, hay Biblias que vienen con concordancia, pero son concordancias breves. Hay otra concordancia breve, un librito que se puede llevar aparte. Después una concordancia completa, si a usted le gusta estudiar la palabra, es un manual así, ¿no? Gigantesco. También se consigue, es muy caro, pero bueno, Dios bendiga a aquellos que quieren estudiar y aprender la palabra. Bueno, ahí usted tiene que ir a los paralelos. Cuando tiene alguna palabra, recuerde que la hermenéutica es cuando se le complica, porque por ahí hay una pregunta en el cuestionario. No sé si hay cuestionario de hermenéutica ahora, todavía no hay. Bueno, ahí le voy a dar un punto, ¿no? ¿En qué o cómo en qué momento se aplica la hermenéutica? Dice por ahí el cuestionario, o algo así parecido, ¿no? ¿En qué momento o cuándo lo aplica? En palabras oscuras, en textos oscuros, cuando usted no comprende, cuando usted no entiende, ahí se aplica la hermenéutica. No así en palabras sencillas, fáciles, textos fáciles, ¿sí? Mire qué bueno que soy. Después me dicen que yo soy malo, pero que le corrijo. Así que fíjense y presten atención a eso. La hermenéutica es cuando usted se va a encontrar con algún texto con dificultad, palabras oscuras, cosas que no comprende, ¿sí? Ya le evité leer algo, y a algunos que no le gusta. Tiene que leer si quiere comprender, hermano. Vamos a cambiar. Bien, la regla quinta: consultar los paralelos. Lo que hacen referencia el uno al otro, que tiene entre sí alguna relación o trata de un modo u otro el mismo asunto. No solo es preciso apelar a tales paralelos para aclarar determinados pasajes oscuros, sino el tratarse de adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a doctrinas y prácticas cristianas. Porque como hemos dicho, una doctrina que pretende ser bíblica no puede considerarse del todo como tal sin resumir y expresar con fidelidad todo lo que establece y exceptúa la Biblia en sus diferentes partes en orden al particular. Nos conviene observar que allá en los paralelos nos vamos a encontrar con paralelos de palabras, y eso es lo que vamos a ver hoy, paralelos de palabras, ¿sí? Y después vamos a encontrarnos con paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a encontrar alguna palabra oscura, ahora vamos a ver palabras, cuando usted se encuentre con una palabra oscura, usted va a ir a la concordancia, va a ir a buscar en un diccionario bíblico y va a ir a comparar los textos paralelos para comprender, y le va a dar luz. A veces está en el mismo libro, a veces del mismo autor le da luz, y a veces está en otro libro o en otra palabra de la misma época, de los mismos años, mayormente. Y después hay que cotejarla con toda la Biblia a ver qué significa. Vamos a ver a medida que vamos yendo que hay palabras en el Nuevo Testamento que no significa lo mismo que en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguno? Bueno, alguno me está siguiendo todavía. Cuando el conjunto de la frase o el contexto no bastan para explicar una palabra dudosa, se procura a veces adquirir su verdadero significado consultando otros textos en que ocurre. Y otras veces, tratándose de nombres propios, se apela al mismo proceder
para hacer resaltar hechos y verdades que de otro modo perderían su importancia y su significado. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras. Libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él habla de unas marcas que lleva en su cuerpo. Y si queremos entender esto, ¿qué son esas marcas? Tenemos que ir a los textos paralelos. Nosotros hoy acá tenemos esto en los estudios, pero como le vuelvo a decir, si no usted tiene una concordancia y tiene que poner la palabra marcas, buscar la palabra marcas, y le va a llevar a los contextos. Primero vaya a los contextos del mismo apóstol, que está hablando Pablo, y tiene que ir a las mismas cartas de Pablo, a ver de qué marcas él estaba hablando. Vamos a ver los contextos. ¿De qué marca era eso que él estaba hablando? Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué eran las marcas del cual el apóstol estaba hablando? La marca de Cristo, los padecimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo, lo cual él también lo llevó sobre sus lomos y sobre su cuerpo. Entonces, usted ahí va a ir comprendiendo qué eran las marcas del apóstol. No era nada misterioso, no era nada, ninguna llaga, no era nada que le salía de otro lado. Veo que a algunos le aparece alguna marca, andaban por las televisiones algunos días que se le aparecía la marca de la cruz en la mano. Nada de esto místico era lo que el apóstol tenía en su cuerpo. Lo que él tenía eran las marcas de Cristo. ¿Sabe qué marca tenía él sobre sus lomos? Las de la vara, las de los látigos, las persecuciones. Esas eran las marcas que él estaba hablando. Él dice, llevando las marcas, dice, en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro propio cuerpo. Y él aclara más, segunda de Corintios 11:23. ¿Qué eran las marcas que él llevaba? Quiere llevar la marca de Cristo, dice que tenemos que llevar la marca de Cristo. Segunda de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta él. ¿Quiénes son los ministros? Los obreros, los que están al frente. Vio que alguno decía días pasados, yo le gusta, quiere ser obrero, quiere ser pastor, quiere estar al frente. Pero no todos quieren llevar la marca de Cristo. Quieren tener una iglesia a cargo, quieren crecer, ser obreros, grandes predicadores, pero ¿quién está dispuesto a llevar las marcas de Cristo, no? Y el apóstol decía, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y él sigue hablando. Esas son las marcas que él llevaba. Que los azotes que aquellos judíos daban, si no le mataban al reo como los castigaban,
los marcaban para toda la vida. Esas cicatrices quedaban para toda la vida. Me imagino el lomo del apóstol Pablo, ¿no? Y él, cuando hablaba ya de las marcas, estaba hablando de las marcas que llevaba en su cuerpo, las marcas de Cristo. ¿Por qué lo castigaban a él? ¿Por qué lo azotaban? ¿O por qué le daban con vara? Por llevar el mensaje de Cristo. Entonces él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Eso es lo que él llevaba. El apóstol haber sido azotado 5 veces, bueno, hemos leído, en la marca de su cuerpo duraban toda la vida. Consultando así los pasajes paralelos aprendemos que de las marcas que traía el apóstol Pablo no eran llagas o señales de la cruz milagrosas o artificialmente producidas como pretenden algunos, sino marcas de los suplicios sufridos por el evangelio de Cristo. Eso es lo que él llevaba sobre su cuerpo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Gálatas. Volvemos a Gálatas. Otro ejemplo de allá, capítulo 3 del libro de Gálatas. Usted ahí también vamos a encontrar, recuerde que son según las palabras, ¿sí? Estamos viendo. Después vamos a ver las ideas. Gálatas 3:27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué vestidos está hablando el apóstol acá? Entonces usted tiene que ir a la palabra vestidos, ver los contextos, a ver a dónde le llevan los otros pasajes. Y vamos a ver los pasajes de Romanos 13:13. ¿Se entiende cómo buscar? ¿Cómo usted tiene que buscar según los contextos? Romanos, capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. De ese vestido le estaba hablando a los Gálatas, de cómo nosotros tenemos que andar. No le estaba hablando de la ropa, no le estaba hablando de una vestidura sacerdotal, no le estaba hablando de un traje o de una vestimenta especial, como algunas religiones vemos, ¿no? Algunos los vemos en la calle y sabe quién es testigo de Jehová, ¿no? Se visten todo igual. Anda en la calle y usted va a conocer quiénes son los mormones, por cómo se viste, o como recién ha hablado el pastor, usted va a conocer un judío, por cómo se viste. Él acá no estaba hablando de las vestiduras físicas, sino él estaba hablando de la vestidura del interior, de nosotros, de eso él estaba hablando. Mire, y vamos a ver Colosenses 3, libro de Colosenses, capítulo 3, también el apóstol hablando de esta vestidura. Colosenses capítulo 3 del 12 al 14. Estos textos usted los va a tener ahí. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de cómo no tenemos que vestir, lea, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué no tenemos que vestir? Decía el apóstol, ¿no? De vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De ese vestido estaba hablando el apóstol, el interior, lo de adentro. Esto no quiere decir que, como ya hemos hablado clases anteriores, el pastor creo que habló también sobre esto, sobre la vestidura del cristiano, de que Dios solamente mira el corazón, ¿no? Aquí el apóstol estaba
Parece que allá, como pasa en nuestros tiempos también, vio que la iglesia parece allá una pasarela de moda. Y parece que todos los cultos tienen que traer una ropa nueva o algo distinto. O están meditando allá a ver qué se va a usar, qué color se usa ahora en esta temporada. Y encima lo viejo está reflotando, ¿no? Sacan lo viejo y traen ahora. Y a veces las iglesias parecen desfile allá, pasarela de moda allá, de desfile, ¿no? Porque cada culto allá vienen con su ropa, lo nuevo que salió, sus zapatos, y hay que no combine, ¿no? Porque todo tiene que combinar. Hasta la cartera, mayormente pasan las mujeres. Bueno, acá hay mujeres, así que no me miren así, porque mayormente pasan las mujeres, ¿no? Yo soy medio desastroso para vestirme y a mí mi señora me mira, a veces eso no va, porque yo agarro lo que está primero. Y ella me dice, siempre te pone lo mismo, y porque es lo que está arriba, yo agarro lo que está arriba. No soy de andar eligiendo color y ve que me queda, siempre ando a las corridas y lo primero que está arriba, eso agarro y me pongo. Si vos la vas a planchar, acomoda las cosas para abajo, ¿no? O para otro lado, para que yo me pueda usar otra cosa. Porque yo agarro, siempre tengo cantidad de pantalones, gracias a Dios, y camisa y eso, pero yo agarro, y me saco esto, lava, plancha, pone arriba, y yo voy al otro culto, agarro y me pongo lo que está arriba, ¿no? Porque son, o los hombres, la mayoría de los hombres, algunos, porque hoy está entrando también de todo en las iglesias, ¿no? Hoy vemos cada reverendo, cada apóstol, predicando, y allá vestidito de una manera, pantalón chupín y sus zapatitos y sus, allá no solamente, bueno, nosotros que somos medio, yo tengo 40 años, pero soy medio criado a la antigua todavía. Por más de que no soy tan viejo, soy medio criado a la antigua, ¿no? Pero hay algunos modernos de ahora, no hay que modernizarse, sos antiguo, ¿no? Hay que estar cancherito, su saquito, su remerita, su collarcito, como decía el pastor predicando. Esto se ve en internet, ¿no? Se hace público. Antes quizás estaba también, pero no se veía tanto porque no se hacía público, porque no había internet, porque no había YouTube, porque no había Facebook. Quizás antes no se veía o no se conocía tanto. Hoy lo vemos porque está en todo internet, ¿no? Y el apóstol acá estaba diciendo de cómo nos tenemos que vestir el interior, revestir el hombre interior, no tanto la vestimenta de afuera. Eso no quiere decir que no tengamos que vestir correctamente, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengamos que vestirnos honestamente. Dice que es el interior lo que él estaba hablando, ¿no? Vemos allá la palabra y vemos vestido y le va a llevar allá a Colosenses, le va a llevar a Romanos, de qué tenemos que estar vestidos, y va a llevar a Primera de Pedro también, a ver de qué estamos vestidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos, las mujeres, no se enojen conmigo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se debemos ataviar? ¿No? Quizás acá el apóstol dirigía ya más a las mujeres, porque bueno, como hoy en nuestro tiempo igual, son las mujeres. Hoy no está mi esposa acá, pero yo cuando predico, enseño esto, digo que en nuestro placar es 90-10. 90 todos de ellas, 10 mío por allá anda en un rincón, ¿no? Porque es lo que pasa en las casas, en la mayoría de las casas. Y a veces digo, voy a tirar todo, porque ella abre el ropero y dice, no tengo que ponerme. Mira, diciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una feria entonces, ¿no? Pero bueno, a veces pasa esto, ¿no? Las mujeres se preocupan por el exterior y el apóstol acá estaba hablando del interior, de cómo no tener, de esos vestidos. Él le hablaba a los Gálatas, revestidos de Cristo. ¿Revestidos de qué?
No ninguna vestidura especial, ninguna... Esto no significa, porque los cristianos solo tenemos que explicar todo, porque uno agarra para allá, el otro agarra para allá. Somos extremistas, como no tenemos que venir con vestido lujoso, como no tenemos que venir siempre presentable, venimos todo croto o todo abandonado, abandonada. Total, si Dios mira el corazón. O venimos dejada, abandonada. No, tenemos que vestirnos como mujeres de Dios, como hombres de Dios. ¿Sí? Para los hombres también, porque viene allá el cancherito y allá la camisa desabrochada. El otro día me mostraron un video, un pastor sacándose la camisa, revoleando para las hermanas allá, porque con esa camisa estuvo en Jerusalén, dice, y no sé. Imagina usted el pastor revoleando la camisa. No solo en las mujeres pasa esto, pasa entre los varones, está entrando también el mundo, está entrando en la iglesia. El mundo está entrando por la cabeza, por los líderes, y si entra por ello, imagínese lo que deben ser las iglesias, ¿no? Vení así como está, quédate así como está, no, le enseñamos la palabra, vienen vestidas del mundo como en el mundo, le enseñamos, predicamos la palabra, Dios va transformando los corazones y se van... va cambiando, va mudando eso, Dios va obrando en sus corazones. Como le decía recién, no se apure, porque alguno quiere él cambiarle al otro y decirle que esto no va y que el otro no va. Déjele que la palabra de Dios va a ir trabajando en el corazón. Son los nuevos, son los que están llegando. Pero no sea extremista, no se vaya allá, que si no tiene el zapato que combina no viene a la iglesia. ¿Por qué no vino a la iglesia? No, porque me iba a poner un vestido y no tenía el zapato que me combinaba. ¿Y por qué no vino a la iglesia? No, porque no tenía que ponerse. Si cuando una mujer me dice así, yo le digo, no le creo nada, ¿no? Porque las mujeres siempre sus placares, sus roperos están más llenas, ¿no? El hombre por ahí un poco más dejado a esto. Pero bueno, gracias a Dios yo tengo a mi esposa que siempre me está mirando y dice, queda mal, está roto, fíjate, cambiate, ya lo usaste. Y bueno, cambiame. A veces le digo, déjame ahí la ropa para ponerme, porque yo siempre ando corriendo, siempre ando a la apurada. Si me encuentra día de semana ahí afuera, a las 5, hasta las 5 de la tarde voy a andar con ropa de trabajo, me va a ver con la ropa de trabajo. Por eso no me preocupo mucho con la ropa, porque siempre ando de ropa de trabajo afuera. Cuando vengo a los cultos me cambio para acá. Alguno me ve por allá y me dice, ¿usted es el pastor? Y sí, bueno, soy yo, sí, porque ando con ropa de trabajo, ando con la ropa de la empresa, o ando siempre trabajando en la iglesia y siempre estoy con ropa de trabajo. Algunos no lo creen que somos los pastores, pero bueno, somos así. Siempre, como decía el apóstol que estaba, trabajando, ¿no? En las obras, siempre trabajando para el Señor, y esto hemos aprendido, ¿no? Vestidos ¿de qué? Del interior, vestidos como se vestían aquellas santas mujeres, ¿sí? Mire qué decía ya Timoteo, también el apóstol Pablo, primera de Timoteo. Ya que estamos acá, dijo el pastor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Los dos hombres nomás dijimos amén, las mujeres no sé. Amén. ¿De qué? ¿Cómo nos tenemos que vestir? No con oro, no con perla. A veces vemos aquellos modernos llenos de collares, llenos de pulseras, llenos de aros. Yo digo, ¿qué hacen con estos versículos? ¿Qué hacen con esta palabra del apóstol Pablo, ¿no? Aquellos... sé que hay algo, yo le dije al pastor, no sé cuánto van a quedar en su página cuando no. Seguimos así, ¿no? Pero bueno, tenemos que enseñar la verdad, dice la palabra, que ¿qué lo va a hacer libre? La verdad, ¿no? ¿Y qué hacen con estos versículos? Que se maquillan y se pintan y se arreglan para ir, y el apóstol decía que la mujer debe vestirse con ropa decorosa, con pudor, con vergüenza. La mujer que es soltera, guardar su vergüenza, su desnudez para su futuro esposo.
Y la mujer que es casada, guardar su vergüenza, su pudor para su marido y no andar mostrando nada afuera. Eso decía el apóstol Pablo acá, con pudor, con ropa decorosa, no con peinados ostentosos, no con perlas, no con vestidos costosos, no con oro. Porque hoy los pastores llenos de aro, ¿no? Los hombres dan llenos de aro, de pulsera y collares allá. Y predicando y hablando de este Dios grande que te saca de la pobreza y mostrando diente, hasta diente de oro. Mostraban algunos estos días diente de oro porque ya, bueno, quieren hasta la dentadura allá con oro, ¿no? Dios nos libre y nos guarda a nosotros que conocemos la palabra. Nosotros que entendemos la palabra, usted que me está escuchando en esta noche, que esto no es de Dios, y el apóstol decía que no tenemos que vestir como aquellas mujeres que profesan piedad, como las antiguas, como aquellas, no abandonándose, no dejándose. Se puede peinar, se puede arreglar bonito para venir a la iglesia con pudor, con vergüenza, sabiendo que es una hija de Dios y que lo que usted está haciendo está agradando a Dios. Dios le bendiga en esta noche. Me parece que encima me pasé 5 minutos, me van a retar los hermanos acá. ¿Se entiende, no? Cómo tenemos que buscar. Estamos en la regla número 5, en los paralelos. Usted se va a ir a la palabra que le presenta allá, esa palabra oscura, y va a ir a alguna concordancia, algún diccionario, va a buscar todo lo que dice sobre la vestidura, ¿sí? Y entonces ahí va a ir aclarando muchas cosas según los paralelos. Después va toda la Biblia, va todo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, habla que cómo tenemos que estar revestidos, el interior, el corazón, ¿sí? Con humildad, con mansedumbre, cómo tenemos que estar dignos del Evangelio de Cristo, siendo honestos, siendo sinceros. De eso tenemos que estar revestidos. Dios te bendiga en esta noche. Luego vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a ponernos de pie, a hacer una oración. Por aquí nos quedamos en esta noche, clase de hermenéutica, y si el Señor lo permite nos estaremos viendo la próxima clase. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, poder estar junto a mis hermanos, tus hijos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, estar aprendiendo cada día más de tu palabra, dándonos luz, dándonos entendimiento, dándonos, Señor amado, de ti, Padre Santo. Mira a los hermanos en las redes, Señor, aquellos que no comprenden. Señor amado, tú haz comprender tu palabra, tu verdad, que tú eres, Señor, real, que tú eres verdadero, Padre. Te pedimos en esta noche, tú nos ayudes, tú nos guardes, nos libres de todo peligro, de todo mal, el regreso a nuestros hogares. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.